Oficina de Trabajo Social del SEC. Para nosotros es un placer estar por acá el día de hoy conversando un ratito con todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar un momentito de lo que sería el manejo del estrés y las técnicas de relajación para que puedan ser aplicadas por cada uno de ustedes para poder sobrellevar este entorno. Entonces, ¿qué es el estrés? Es una pregunta que si yo la hago, muy pocas personas la podrían contestar. Ciertamente, no todos sabemos qué es el estrés. Muchas veces las personas pensamos que el estrés es la falta de tiempo hacia las actividades que realizamos diariamente. Otras personas dicen que es la sobrecarga de lo que realizamos diariamente. Pero ¿qué es en sí el estrés, verdad? Como definición teórica tenemos que es la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a las presiones internas y externas. Tenemos tanto presiones internas y externas, como lo indica la definición, que nos generan situaciones que desencadenan en el estrés, que nos genera la vida diaria. El estrés viene siendo como un desequilibrio en el sistema de ajuste del cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, todo este desequilibrio que nos generan las situaciones diarias de la vida nos generan muchísimo estrés. Muchas veces nosotros no sabemos cómo manejarlo o la manera más adecuada para reducirlo o para mantenerlo en niveles adecuados que no afecten la calidad de vida de nosotros. A continuación vamos a ver un video que nos va a reflejar lo que es la definición del estrés. El entorno y nuestro pensamiento nos desafían continuamente. Nos conducen a estados altamente nerviosos que conocemos como estrés. El cerebro es el responsable de identificar los agentes estresores que desbaratan el tan ansiado equilibrio del cuerpo. Imaginemos que estamos andando por la calle y de pronto advertimos un individuo de aspecto sospechoso que se acerca. ¿Es este hombre un agente estresor? ¿Supone una amenaza? El cerebro es el órgano que responde a tal pregunta. El centinela, que decide apretar o no el botón de peligro. Si se declara la situación de alerta, una compleja estrategia de combate se pone en marcha. Las neuronas envían un mensaje al hipotálamo para que contacte con la glándula pituitaria. Esta glándula estimula la liberación de una hormona, la corticotropina. Un mensajero que viajará por el sistema nervioso simpático previniendo al cuerpo del inminente peligro. En cuestión de minutos, la glándula suprarrenal recibe la llamada de auxilio y rápidamente pone cartas en el asunto. Para ello, libera en el torrente sanguíneo dos hormonas, la adrenalina y el cortisol, que junto con la noradrenalina serán los principales protagonistas del rescate. La adrenalina interviene de inmediato. Aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria. Con ayuda de la noradrenalina, los sentidos se agudizan, las pupilas se dilatan, los músculos se tensan. En definitiva, el cuerpo adquiere un estado de alerta que lo prepara para luchar o huir del individuo sospechoso. El efecto del cortisol es más prolongado y diverso. Aumenta el nivel de glucosa en la sangre y promueve la liberación de dopamina, el mismo neurotransmisor que causa sensaciones tan placenteras como la del orgasmo. La secreción de dopamina responde sin duda a la satisfacción que sentimos cuando nos enfrentamos a ciertos desafíos. Este complejo entramado de procesos permitió al Homo sapiens escapar de leones, defender alimentos e incluso superarse día a día. Pero también parece mortificar al hombre moderno. Atascos de tráfico, sobrecarga de trabajo, a veces resultan en un estrés crónico. ¿Desde cuándo este proceso indispensable para la adaptación se ha convertido en una hoja de doble filo? El problema surge cuando el organismo se somete a situaciones prolongadas de estrés. La glándula suprarrenal libera cortisol en exceso, provocando daños irreparables. La abundancia de cortisol atrofia las neuronas asociadas a la memoria, potencia el estado de alerta generando ansiedad, inhibe la secreción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, sustancias que en caso de déficit desencadenan depresión. El entorno cambia y lo hace de forma apresurada. Parece que el cuerpo humano reacciona con éxito ante el estrés transitorio, pero deberá idear otros mecanismos para combatir las nuevas situaciones que nos acechan. Como vimos en el video, ¿verdad? Nos lleva a la siguiente pregunta.
¿Hace cuánto existe el estrés, verdad? Entonces, como veíamos en el video, el estrés está presente en nosotros desde hace muchísimo tiempo. Solo que anteriormente lo veíamos como un sistema de alerta que nos preparaba para huir o para cazar en aquel momento, ¿verdad? Para defendernos o para huir de alguna situación en específico. El estrés es este sistema de alerta, o nosotros activamos el organismo a un nivel de alerta tan fuerte que nos prepara para alguna situación en específico. Entonces, cuando nosotros asociamos que el estrés está vinculado con el instinto de miedo y de supervivencia, ¿verdad? Lo asociamos como a este video que teníamos anteriormente, que nos indicaba que nos preparaba para huir o para cazar. En la actualidad, este sistema de alerta nos prepara para supervivir a las demandas diarias que se nos presentan día a día. Lo que pasa es que no siempre sabemos o no siempre tenemos la forma correcta para responder hacia esas demandas. ¿Qué es lo que nos genera estrés? Pues casi todo lo que nos genera, lo que nos rodea, ¿verdad? La novedad, algo novedoso, algo que no sabemos qué hacer, algo que no sabemos de qué manera lo vamos a canalizar, nos genera estrés. Lo impredecible nos genera estrés también, ¿verdad? Si no sabemos cómo manejar situaciones en específico, eso también va a desencadenar situaciones o niveles altos de estrés en nosotros que nos pueden perjudicar a nivel de salud. Como vimos en el video anterior, cuando nosotros generamos estrés, se liberan hormonas que pueden ser dañinas para el organismo si no son en los niveles adecuados. Por eso es tan importante que aprendamos a regularnos y a manejar ese estrés. La sensación de descontrol, el no saber cómo manejar esas situaciones que son impredecibles, que son novedosas, hacen también que nosotros generemos muchísimo estrés. Y la percepción de una amenaza, cuando percibimos que alguna situación en específico nos está amenazando de una manera directa a nosotros. Todas estas cosas nos causan estrés. El nivel que nos cause va a depender de cada persona, ¿verdad? Todas las personas sobrellevamos las cosas de una manera distinta y hacemos o realizamos actividades que nos pueden generar menos estrés o que nos pueden generar muchísimo más estrés. La idea está en que podamos generar actividades que nos ayuden a reducir esos niveles de estrés y de esta manera poder contrarrestar las situaciones o los momentos que nos generan muchísimo más estrés y poder tener una calidad de vida más saludable. ¿Qué causa el estrés, verdad? Tenemos muchas causas. Van a haber factores externos, como cuando vamos en una presa, eso no lo podemos controlar, pero a muchas personas nos genera muchísimo estrés esta situación. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos controlar. ¿Qué podemos controlar nosotros? La manera como reaccionamos ante esas situaciones. Entonces, si estamos en una presa y resulta que no podemos salir de ella, ¿verdad? No es algo que nosotros podamos controlar, vamos a controlar la manera como yo estoy asumiendo ese momento, como yo estoy generando ese estrés. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la canción favorita a mano, y si estamos en una presa, en un congestionamiento muy alto, que nos va a tardar muchísimas horas, vamos a escuchar esas canciones que nos van a relajar, vamos a empezar a apreciar lo que tenemos alrededor, nuestra naturaleza. Muchas veces nos encasillamos solamente en ese problema y no vemos todo lo que tenemos alrededor, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos ver todo aquello que tenemos alrededor y logramos bajar esos niveles de estrés en esa situación en específico, pues entonces el organismo no va a sufrir esas consecuencias que son al final, a largo tiempo, ¿verdad? Van a ser una complicación de salud. Tenemos también causas internas, ya van a haber sido de nosotros mismos, ¿verdad? Aquellas cosas que nosotros mismos causamos. Recordemos que toda acción tiene una reacción y en eso genera lo que son estas causas internas del estrés. Las causas cotidianas, el ir de compras, el hacer, como decía yo, cuando venimos en la presa, el alistarnos todo el día en la mañana. A veces no nos tomamos el tiempo de hacer las cosas de forma paulatina, sino que nos levantamos rápido, nos tomamos un café súper rápido, nos alistamos rápido y no nos damos ni cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, todas estas causas, ¿verdad?, cotidianas son causantes de un estrés bastante elevado. Y las causas circunstanciales, que quieren decir cuando planeamos alguna actividad, si estamos planeando alguna actividad, alguna fiesta, algún viaje, ¿verdad? Toda la planificación que nosotros hacemos en torno a eso nos genera a nosotros estrés, nos causa este tipo de situaciones. Entonces, todas estas situaciones son causas del estrés. Van a haber internas, externas, cotidianas, circunstanciales. Todo esto nos va a generar a nosotros estrés. La manera como lo canalizamos, como les decía, va a depender siempre de cada persona y de la forma como nosotros queremos vivir ese estrés. Entonces,
A raíz de eso quiero decirles que tenemos 3 tipos de estrés, ¿verdad? Entonces vamos a ir desarrollándolo uno por uno. El primero se le denomina eustrés. A eso le denominamos a lo que es un estrés positivo. Por decirlo de alguna manera, lo que nos impulsa a realizar ciertas actividades diarias. Entonces, si nosotros tenemos un eustrés, que es el estrés positivo, para llamarlo más colonialmente, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos que este es el que nos permite realizar, por ejemplo, algún examen que tengamos que hacer en algún momento. Entonces todo ese entusiasmo, toda esa adrenalina que nos genera esa situación, eso es estrés positivo, porque nos permite realizar esa función o eso determinado en algún momento. Por su parte, el distrés le vamos a llamar al distrés negativo. Quiere decir que cuando esa adrenalina sobrepasa los niveles de nosotros, ya se empieza a convertir en un estrés negativo. Entonces, cuando hablamos de distrés, hablamos de las situaciones que sobrepasan nuestro equilibrio, que sobrepasan nuestra capacidad de controlar las cosas. Ahí ya se empieza a convertir en un estrés negativo. Y por último tenemos el crónico, que viene a ser cuando ya las situaciones se prolongan en el tiempo. Quiere decir que cuando ya mi estrés negativo sobrepasó el tiempo de tenerme a mí bajo una presión, se convierte en un estrés crónico y esto ya es lo que viene a perjudicar todas mis situaciones de salud. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de que los niveles de estrés sean razonables y que nos permitan siempre mantener un estrés positivo. Cuando nos levantamos por la mañana y nos alistamos rápido para ir al trabajo o a alguna actividad en específico, eso es un estrés positivo porque nos permite realizar esas actividades. Pero si ya esa función empieza a sobrepasar mis capacidades y empieza a atormentarme de alguna manera, esto ya se vuelve en un estrés negativo que conlleva a un estrés crónico, que es lo que nosotros debemos evitar. Muchas veces hay personas que fallecen, ¿verdad?, de alguna falla en el corazón y todo el mundo se pregunta, pero esta persona estaba sana. Resulta que tal vez tenía un estrés crónico que no se lo había detectado. Porque muchas veces las situaciones cotidianas que nos generan tanto estrés las vemos como normales o las asumimos como si fueran parte de... Pero resulta que son situaciones que están generándonos muchísimo estrés, que no estamos sabiendo canalizar y que pueden llevar a situaciones de salud mucho más graves. Entonces, eso nos hace la pregunta, ¿en qué parte de nuestro cuerpo nosotros sentimos el estrés? El estrés se siente por muchísimas partes, en muchísimos lados. Por ejemplo, acumulamos mucha tensión en la parte alta de la nuca, ¿verdad?, de la espalda. En esta parte de acá nosotros acumulamos muchísimo estrés. También acumulamos mucho estrés en toda la espalda, que nos generan muchas veces contracturas más adelante. En la parte baja hay personas que les da dolor de estómago cuando tienen una situación estresante, no pueden comer o por el contrario comen muchísimo para satisfacer esa necesidad del cuerpo. Hay personas que les da dolor de cabeza, incluso que llegan a padecer hasta migrañas cuando se convierte en un estrés crónico, ¿verdad? Vean todas las afectaciones que puede tener el cuerpo para lo que son los niveles de estrés. Vamos a ver un video para que podamos ejemplificar un poquito más estos niveles de estrés o lo que puede causar el estrés en nuestro organismo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto.
Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no. No me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental basada en el temor generada dentro de uno mismo se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el Gastos y... ni pelea el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Es como un
un triángulo sí equilátero. Nuestra salud depende del largo y del vigor que tus lados hay. Esta película es parte del programa que lleva a cabo la compañía Option por el interés de comprender mejor la salud. Como pudimos ver en el video, ¿verdad? Las consecuencias de generar situaciones de estrés son muy graves para nosotros y muchas veces sobrepensamos situaciones que no están sucediendo, lo que genera que nuestro cuerpo siempre esté en un nivel de alerta y generando muchísimas hormonas perjudiciales para nuestro organismo. Lo que sucede cuando sobrepensamos es que no permitimos al cuerpo descansar y siempre lo tenemos en un nivel de alerta que nos va a generar bastantes consecuencias a la hora de nuestra vida diaria. Como consecuencias del estrés, ¿verdad? Lo vamos a ir resumiendo. Entonces, en el cerebro y el sistema nervioso vamos a presentar dolores de cabeza, como les decía, que a largo plazo pueden generar hasta migrañas, bruxismo, que es cuando dormimos y apretamos mucho los músculos de los dientes, ¿verdad? Eso es importante, ¿por qué? Porque no estamos descansando, estamos en situaciones que estamos sobrepensando, y nos llevan a generar siempre este nivel de alerta a nuestro organismo. Nos da insomnio, muchas veces no podemos dormir, incluso por estar en situaciones que ni siquiera están pasando realmente. Desórdenes en la salud mental, ¿verdad? Empezamos a subir ansiedad, ataques de pánico, depresión, entre otros. Y muchas veces estamos sufriendo ese tipo de situaciones o ese tipo de enfermedades por situaciones que estamos solamente sobrepensando y que no están pasando realmente. Yo siempre les digo, empecemos a sobrepensar en positivo. ¿Por qué en positivo? Porque si nosotros empezamos a sobrepensar en positivo, nuestro cuerpo no va a entrar en un nivel de alerta. Entonces vamos a bajar esos niveles de estrés y vamos a poder descansar correctamente y vamos a tener muchísimos problemas menos de salud. Cuando nosotros sobrepensamos, generalmente las personas sobrepensamos de manera negativa y cuando pensamos de manera negativa, ¿verdad? Entonces activamos ese nivel de alerta de nuestro organismo y es cuando se empiezan a generar este montón de hormonas. Al nivel de corazón vamos a presentar en un largo periodo, cuando ya tenemos un estrés bastante crónico, hipertensión arterial, taquicardia, incremento del colesterol e infartos, lo que yo le decía anteriormente, ¿verdad? A veces conocemos personas que mueren de un infarto y no sabemos por qué y pensamos, pero estaba muy sana, no sabemos que tal vez estaba llena de estrés. Y de estrés muchísimas veces inventado por nosotros mismos. El estómago nos genera náuseas, dolor de estómago, pérdida o aumento de apetito, ¿verdad? Hay personas que cuando están en situaciones estresantes no comen o por el contrario comen muchísimo para poder saciar esa demanda de alerta que está pidiendo nuestro cuerpo. Vamos a tener gastritis, úlceras a raíz de todo esto, ¿verdad? En el páncreas vamos a tener un incremento al riesgo de diabetes. En los intestinos vamos a tener diarrea y estreñimiento que va de la mano con lo del estómago también, ¿verdad? Muchas veces cuando nos da ese malestar en el estómago por alguna situación de estrés que estamos atravesando, nos da diarrea o por el contrario nos da estreñimiento. El síndrome del intestino irritable, ¿verdad? Y otros muchísimos problemas digestivos más. También vamos a tener problemas en nuestro sistema sexual y reproductivo, vamos a tener ciclos menstruales irregulares o muchas veces dolorosos, baja producción de esperma y problemas en disfunción eréctil. Vean todo lo que afecta los niveles de estrés muy elevados. Por eso es tan importante que aprendamos técnicas para poder regular esos niveles de estrés. Y vamos a presentar otros problemas como el sistema inmunológico, asma, muchas veces nos da alergia también a alguna situación de estrés o vamos a atravesar una situación que nos va a generar mucho estrés y nos generan alguna alergia en específico, ¿verdad? Dolores musculares, las contracturas que son tan famosas, siempre estamos contracturados, llenos de pelotas por toda la espalda, ¿verdad? Y todo eso es un mal manejo del estrés. Cuando tenemos mal manejo del estrés, tenemos todas esas consecuencias. Como lo vimos en el video, se generan muchísimas hormonas a nivel interno, ¿verdad? Que ni siquiera estamos conociendo, que ni siquiera estamos sabiendo y ponen en riesgo nuestra salud y perjudican más adelante nuestra calidad de vida. ¿Cómo manejar el estrés? Eso es muy importante. ¿Cuáles son las técnicas adecuadas que yo tengo que utilizar? ¿Cómo es lo que tengo que hacer, verdad? Como les decía, el estrés cada persona lo lleva a su manera, cada persona lo vive de diferente forma. Entonces, las recomendaciones que tal vez yo
tengo no son las mismas que le sirve a mi compañero. Por eso es importante conocernos muy bien, ver de qué manera nos está afectando el estrés y ver de qué forma nosotros podemos sobrellevar esas situaciones. Entonces, como primeras vamos a tener la respiración profunda, la detención del pensamiento y la relajación muscular, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de detención del pensamiento, es lo que les estaba diciendo anteriormente, empecemos a sobrepensar de manera positiva. Si nosotros empezamos a sobrepensar de manera positiva, entonces vamos a detener esos sistemas de alerta que se generan en el organismo. Y empecemos a hacer ejercicios de respiración profunda y de relajación muscular. Para todo eso nosotros tenemos que tener en cuenta nuestro autocuidado. El autocuidado lo podemos definir como la capacidad de un individuo para realizar las actividades necesarias para vivir y sobrevivir. El autocuidado no implica hacer más actividades, sino que implica hacerlas menos, pero de una manera más considerable. A continuación vamos a ver un video para poder ejemplificar lo que es el autocuidado. Hacemos cosas para cuidarnos todos los días, como cepillarnos los dientes y lavarnos las manos. Estas actividades a menudo se denominan como autocuidado o cuidado personal. El autocuidado es algo que cualquier persona puede y debería de hacer. Autocuidarnos no nos hace egoísta y es una de las formas en las que podemos proteger nuestra salud mental. Cuidar el bienestar emocional es tan importante como cuidar el cuerpo, porque trabajan juntos para mantenernos saludables. El autocuidado es algo que se hace a diario o semanalmente, que se enfoca en nuestro bienestar y que luce diferente para todas las personas. Es importante probar algunas actividades e identificar qué es lo mejor a nivel individual. Mi abuela siempre me decía, cariño, cuando te sientas como si estuvieras de mal humor, intenta hacer algo que normalmente no haces. Así que seguí su consejo y me gusta intentar salir de mis rutinas, ¿sabes? Entonces, si he estado agobiada y realmente ocupada, me gusta salir de la casa, tomar un poco de aire y simplemente escuchar mi música favorita. A veces me conecto al internet y juego algunos juegos con mis amigos. Nos desahogamos sobre la escuela, hablamos de personas con las que estamos bien, personas que nos irritan y lo que sea que tengamos en mente. Últimamente, hemos estado hablando sobre la pandemia y cómo nos ha cambiado la vida. Les digo que lo que hacemos, hablarnos, es cuidarnos, y se ríen de eso. Me hacen pasar un mal rato. Pero les estoy enseñando lo que es el autocuidado. El que ríe al último, ríe mejor. Es tomar un descanso de todo lo que nos estresa. Hacer cosas que nos gustan. Tal vez escribir sobre nuestros sentimientos. O hablar con nuestra persona favorita o incluso simplemente tomar una siesta, comer, hacer lo que nos hace sentir a gusto antes de tener que volver a sumergirnos en el estrés de la vida cotidiana. Se siente bien hacer cosas que nos hacen sentir bien, ¿no es así? Puede ser tan simple como respirar profundamente o aprender un ejercicio de respiración que nos ayude a calmarnos cuando tenemos estrés. El autocuidado también puede consistir en practicar la gratitud, como llevar un diario de las cosas por las que estamos agradecidos y felices. Incluso simplemente decirle algo agradable a un extraño. Podemos ponernos en contacto con nuestro lado artístico, o unirnos a una nueva comunidad o actividad. O si estamos agotados por hacer demasiadas cosas, el autocuidado puede ser decir no a algo que no queremos o no podemos hacer. Debido a que nuestro bienestar está conectado, el cuidado personal de nuestra salud mental también puede ser algo físico, como caminar al aire libre durante 15 a 30 minutos al día o mantener un horario de sueño regular. Cuando se tienen problemas para dormir por la noche, es recomendable escuchar sonidos calmantes o mantenernos alejados de los dispositivos electrónicos antes de acostarnos. El sueño es esencial para el autocuidado y salir al aire libre y hacer ejercicio puede ayudarnos a dormir mejor por la noche. Cuando sentimos tristeza, enojo, ansiedad, demasiado cansancio, soledad, cualquier sentimiento incómodo, hay cosas que podemos hacer para sentirnos mejor. Es importante cuidarnos si tenemos problemas emocionales o inquietudes sobre nuestra salud mental y sensación de bienestar. Siempre podemos buscar ayuda, ya sea de una amistad o de un profesional. Conectar con los demás es una parte importante del autocuidado.
Recordemos hacer lo que nos haga más feliz y ocuparnos con actividades y hobbies que nos hagan sentir mejor. Y asegurémonos de que lo que nos hace feliz siga siendo los comportamientos saludables como caminar en un parque, hablar por teléfono con seres queridos o pintar. No tengamos miedo de divertirnos. La pandemia del COVID-19 ha dejado en claro que practicar el autocuidado tiene un impacto importante y positivo a medida que nos acostumbramos a una nueva normalidad. Si bien el autocuidado es importante y útil, no siempre puede resolver todos nuestros problemas, por lo que a veces es posible que debamos buscar otro tipo de apoyo. Hay muchos recursos disponibles. El primer paso para el cuidado personal es encontrar lo que funcione mejor para cada uno de nosotros. Como lo decía el video, ¿verdad? El autocuidado son esas técnicas que a nosotros más nos gusten. Por eso yo le decía, la receta mía no puede ser la receta de mi compañero, sino que tenemos que buscar aquellas cosas que a nosotros más nos gusten y nos favorezcan para poder ir desarrollando estas técnicas de autocuidado. La única forma de hacer esto es autoconociéndonos, ¿verdad? Y saber qué es lo que más nos gusta, qué es lo que más nos genera placer y qué se puede ajustar también a nuestro tiempo. Vamos a ir viendo una serie de recomendaciones para que podamos ir viendo cuáles son algunas técnicas de autocuidado. Entonces, aliméntese de una manera saludable. Cuando hablamos de alimentarnos de una manera saludable, no hablamos necesariamente, ¿verdad?, de tener que ir a hacer inversiones grandísimas en un nutricionista, sino es que consumamos alimentos que sean acordes a nosotros y nos favorezcan a nuestro organismo. No todas las personas podemos comer de todos los alimentos, entonces tenemos que ir identificando qué alimentos nos hacen bien y qué alimentos nos hacen no tan bien para poder ir desarrollando esto de alimentarnos de una manera saludable. Acá tenemos unos ejemplos de lo que son alimentos que pueden reducir en nuestro estrés. Los cítricos, las almendras, el té de hierbas, el yogur, el chocolate amargo, el aguacate, las semillas, las frutas, las verduras, los tés de manzanilla o los tés relajantes ayudan mucho, el salmón, las espinacas y lo que tiene vitamina A, C y D. Como les digo, ¿verdad?, alimentarnos adecuadamente o saludablemente va a depender de cada dieta de cada persona, porque es importante. No todos podemos alimentarnos con los mismos alimentos o con las mismas porciones. Por eso es importante que conozcamos qué es lo que nos hace bien a nosotros y la manera más adecuada de ponerlo en práctica. Practique ejercicio o realice alguna actividad física. Cuando hablamos de ejercicio o actividad física, siempre nos imaginamos ir al gimnasio o tener algún tipo de acondicionamiento, pero no necesariamente tiene que ser eso, ¿verdad? Si nos gusta salir a caminar, podemos salir a caminar, a ver el aire fresco, a respirar aire puro, podemos bailar incluso, ¿verdad? O hacer alguna actividad en familia que nos permita movernos y realizar algún ejercicio. Si empezamos esta práctica todos los días durante 5, 6 minutos diarios, en algún momento el cuerpo nos va a pedir que siempre estemos en movimiento, que nos estemos realizando estas prácticas. Y esto es lo que hace que entonces podamos desarrollar una disciplina en relación al ejercicio. Y es una técnica muy efectiva para bajar los niveles de estrés. El realizar actividad física, sea cual sea, bailar, salir a caminar, salir a correr, andar en bicicleta, que ahora está muy de moda también, eso nos ayuda muchísimo a la reducción del estrés. Otra que tenemos por acá es duerma bien, mínimo 6 horas diarias. Y cuando dormimos duerma bien, nos referimos a que duerma y descanse. Muchas veces escuchamos la frase, dormí pero no descansé. Es muy habitual, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos a que duerma bien, nos referimos a que relájese antes de dormir, haga rutinas de sueño antes para que pueda conciliar el sueño reparador y que ese sueño sea constante mínimo por 6 horas. Cuando nos despertamos en las noches, varias veces no descansamos, entonces no estamos durmiendo bien y nuestro cuerpo no se está relajando. Recuerden el video anterior, ¿verdad? ¿Cuándo nos relajamos? Cuando dormimos. Si dormimos y estamos en un nivel de alerta, entonces el cuerpo está generando hormonas que son del estrés, que no nos sirven para poder descansar. Entonces todo esto es importante. Realizar rutinas de descanso. Si usted dice, bueno, ya me voy a descansar, quitamos el celular, quitamos pantallas, empezamos con una meditación, una relajación para poder conciliar un sueño mejor y más reparador.
Después mantenga contacto con sus seres queridos. Cuando hablamos de seres queridos no necesariamente tienen que ser los familiares, ¿verdad? También pueden ser amigos, compañeros de trabajo, personas que estimamos mucho. Abrazar a las personas ayuda muchísimo, o incluso animales, ¿verdad? Si tenemos algún perro, algún gato, algún animal que es parte de nuestra familia, además, abrazarlos a ellos, mantener ese contacto con ellos también es importante para la reducción del estrés. Practique arteterapia, alguna actividad que a usted le guste, alguna actividad que usted sienta que en algún momento dejó por ahí y la puede retomar. Muchas personas les gusta pintar, ¿verdad? Muchas personas les gusta tal vez cantar, tal vez bailar, tal vez ir a ver alguna cosa. Simplemente el hecho de poder estar viendo algún programa de televisión que me agrade a mí, eso ayuda muchísimo a la reducción del estrés. Entonces todas estas cosas tal vez pensemos que actividad nosotros dejamos de lado y podemos retomar en este momento. ¿Qué podemos hacer nuevamente para activar todo eso y empezar a relajarnos? Muchas veces pasamos muchas horas también con dispositivos electrónicos y eso no ayuda mucho a la relajación. Entonces hay que empezar a ver qué hacemos nosotros, qué nos puede ayudar en este autocuidado para relajarnos de una forma más adecuada. También tenemos el diviértase, ¿verdad? Juegue, ría, haga cosas que le gusten. Muchas veces estamos enfrascados en la rutina diaria y no nos damos cuenta de todas las pequeñas cosas que podemos hacer que nos pueden ayudar a relajarnos, a sentirnos muchísimo mejor. Y por último, busque ayuda si usted lo necesita, ¿verdad? No siempre podemos con todo. Entonces, cuando estamos sobrepasando esos niveles de estrés que ya están sobrepasando nuestras capacidades, es momento de buscar ayuda profesional, que es muy importante. Y mantenga una actitud positiva, ¿verdad? Sea más optimista, siempre sonríe a la vida. Dejemos de sobrepensar en negativo y empecemos a pensar siempre en positivo. Siempre de la mano con la realidad, ¿verdad? Pero pensando de manera positiva. Dejemos de lado todos esos pensamientos cuando tenemos alguna actividad, todos esos pensamientos negativos de lo que podría pasar mal y empecemos a pensar en lo que podría pasar bien. De qué manera podemos hacer mejor las cosas y si salen mal, pues entonces simplemente buscamos una solución para que la próxima vez pueda salir muchísimo mejor. Valore situaciones agradables, siempre pensemos en lo positivo que nos pasa, ¿verdad? Ya el simple hecho de levantarnos por la mañana es algo positivo. Hay muchas personas que no se pudieron levantar. El tener salud, el tener trabajo son cosas positivas. Entonces empecemos a pensar en esas cosas que nos hacen ser o que nos hacen ser agradecidos. Eliminemos frases como nunca seré capaz, todos somos capaces de realizar cualquier cosa que nos propongamos, siempre y cuando dediquemos la atención y la disciplina requerida para esto. Todo me sale mal, eso no es cierto y a veces lo decimos mucho, ¿verdad? Tal vez nos salió una cosa mal de 100 cosas que hicimos en el día. Y cuando eso nos sale mal, entonces empezamos a decir, todo nos sale mal, siempre me pasan estas cosas a mí, todo lo malo me pasa a mí y eso no es cierto, ¿verdad? Entonces volteemos todo eso y empecemos a verlo de una manera positiva, de una manera más adecuada. Y tenemos algunos pensamientos que facilitan el pensamiento positivo. Eso es un ejercicio que tenemos que ir realizando, ¿verdad? Entonces eso es una habilidad que nosotros podemos ir desarrollando y creando para poder ir reduciendo esos niveles de estrés. Entonces identificamos situaciones que nos generan estrés y empezamos a crear pensamientos positivos y pensamientos que nos van a facilitar a esto. Entonces el sentido del humor es importante, el divertirse, el siempre tener cosas de qué reírnos es importante. Como les decía, a veces nos enfrascamos mucho en la rutina y nos olvidamos de sonreír y de reír y de divertirnos. La comprensión o la empatía también es importante porque muchas veces no sabemos lo que está sintiendo la otra persona, ¿verdad? Como yo les decía, nosotros no podemos controlar todo lo que nos pasa, pero podemos controlar la manera como nosotros reaccionamos ante eso. Y eso también aplica para cuando tenemos situaciones con personas. Tal vez tenemos situaciones con personas que no sabemos por qué ellos están reaccionando así, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, validar cómo nosotros vamos a reaccionar ante esa situación. Responsabilidad ante la toma de decisiones, siempre toda acción va a tener una reacción y es importante que nosotros aprendamos a hacernos responsables de nosotros. Muchas veces escuchamos a las personas que dicen, es que fue su culpa, es que me provocó, es que me hizo, y no, eso no tiene nada que ver con las demás personas. Mis reacciones tienen todo que ver conmigo, ¿verdad? Con lo que yo estoy haciendo.
Intentemos pensar siempre en el presente, en lo que estamos viviendo ahorita. Lo que pasó ya no lo podemos solucionar y lo que viene no lo podemos predecir, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Lo único que tenemos fijo es lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos viviendo en el presente. Y cuando empecemos a sobrepensar en cosas pasadas, pensemos de qué manera las podemos hacer mejor para el presente, y cuando pensemos en cosas futuras, pensémoslas siempre en positivo, no las sobrepensemos en negativo. Y abandono de posiciones rígidas ante los problemas, ¿verdad? Muchas veces nos enfrascamos en que no hay soluciones, y yo siempre le digo a las personas, por cada problema que usted tenga va a tener por lo menos 3 alternativas de solución. Entonces busque esas alternativas de solución para que usted pueda sobrellevarlo de una manera más adecuada. Y por último vamos a ver lo que es la relajación. Una de las técnicas más importantes para combatir los niveles de estrés es la relajación. ¿Y qué es la relajación? Pues su definición dice que, de acuerdo con el autor, en el 2005 usa 2 maneras de definirlo. Primero, es un sentido general, donde significa un estado global de reposo. Y segundo, una técnica de relajación progresiva. Además, se puede relacionar con aspectos psicológicos, tales como las sensaciones agradables o bien ausencia de pensamientos estresantes o molestos. Cuando el autor habla de un reposo global, ¿verdad?, y una técnica progresiva, quiere decir que nosotros tenemos que tener la capacidad o la disciplina de tener técnicas de relajación que nos permitan tener un equilibrio entre mente y cuerpo, ¿verdad?, que logremos ese reposo total entre la mente y el cuerpo. Y el segundo va a ser progresivo, porque posiblemente las primeras veces que nosotros vamos a empezar con procesos de relajación, pues no lo vamos a ver tan favorable y no lo vamos a ver tan relajante, hasta que lo vayamos haciendo progresivamente en el tiempo. Cuando lo vamos haciendo progresivamente, vamos a ir viendo esos resultados. En la actualidad hay muchísimas técnicas para poder hacerlo, ¿verdad? Hay técnicas guiadas incluso en internet que nos ayudan a hacer esos procesos de relajación. Entonces, poderlo seguir es importante. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos a la hora de realizar relajación, verdad? Como medida de prevención para proteger órganos del cuerpo. ¿Por qué? Porque ya vimos en los videos que el estrés nos genera muchas sustancias que nos ponen, o muchas hormonas, perdón, que ponen el cuerpo en sistemas de alerta y generan problemas a niveles musculares, a niveles de órganos, ¿verdad? Nos empiezan a generar incomodidades en muchas partes del cuerpo. Entonces, cuando nosotros logramos tener conciencia de esto y empezamos procesos de relajación, estos procesos nos van a ayudar a lo que son la protección de estos órganos. ¿Por qué? Porque si logramos encontrar situaciones que nos generan estrés y empezamos a trabajar en situaciones que nos generan relajación, vamos a generar o vamos a disminuir todas esas hormonas que se generan y vamos a cuidar nuestro organismo. La relajación sirve como un tratamiento para aliviar el estrés, ¿verdad? En condiciones como hipertensión, dolores de cabeza. Entonces, cuando usted le dicen cálmese, relájese, siente, respírese, eso es verdad. Hay que nosotros tener conciencia de que tenemos que hacer esos procesos de relajación para poder tener un momento de tranquilidad. Y como técnica para hacer frente a las dificultades, calmar la mente siempre va a ser importante y nos va a permitir tener un pensamiento más claro sobre una situación o una solución más fácil, ¿verdad? Como les decía, cuando nosotros nos enfrascamos en situaciones, pensamos que no tenemos soluciones, pero cuando nos calmamos y tenemos un pensamiento más claro, encontramos muchísimas más alternativas de solución. Entonces, ¿qué beneficios nos trae la relajación? En pequeñas personas y en grandes, ¿verdad? Esto también funciona para niños que actualmente también están en niveles de estrés muy altos, y para nosotros los grandes que estamos siempre en el día a día y en la rutina de nuestros trabajos. Entonces, los beneficios de la relajación es que aumenta la confianza en uno mismo, porque vamos a estar más relajados, vamos a estar más calmados y vamos a tomar mejores decisiones. Ayuda a vencer la inseguridad, ¿verdad?, que muchas veces nos da. Entonces, si tenemos un momento de relajación, podemos ser más seguros a la hora de realizar alguna actividad. Aumenta el nivel de conciencia y definitivamente mejora la concentración. Cuando estamos en niveles de estrés muy altos, muchas veces perdemos la concentración, incluso falta de memoria, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos procesos de relajación,
nos ayuda a concentrarnos de una mejor manera. Mejora la calidad del aprendizaje porque vemos más allá de lo que estamos haciendo, no nos enfrascamos en el problema que estamos teniendo. Estimula que predominen en nuestra mente los pensamientos positivos y esto es muy importante, siempre mantener pensamientos positivos. Cuando entramos en momentos de relajación, entonces vamos a tener momentos y pensamientos positivos porque empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista. Disminuye el estrés, la ansiedad, lo cual además ayuda a pensar con mayor claridad y ser más creativos. Recordemos que niveles altos de estrés nos pueden generar ansiedad, ataques de pánico, incluso nos pueden llevar hasta la depresión. Pero si empezamos a tener técnicas de relajación, vamos a disminuir este nivel de estrés y van a disminuir todas esas enfermedades que nos dañan a nivel de la salud. Reduce la ira y la frustración, ¿verdad? Las personas que padecen asma pueden prevenir incluso hasta crisis. ¿Por qué? Porque con la relajación aprendemos a tener técnicas de respiración más adecuadas. Entonces nos ayuda incluso a disminuir esto. Contribuye a tener tics, ¿verdad? Que eso es muy importante y disminuye los ataques de pánico y la angustia. Cuando aprendemos a tener relajación o a hacer técnicas de relajación, todos esos beneficios van a llegar a nosotros, porque vamos a empezar a pensar con mayor claridad, vamos a tener pensamientos más positivos, vamos a tener respiraciones más profundas y más adecuadas que nos van a permitir aclarar los pensamientos. Entonces vean todo lo que los beneficios que nos trae la relajación. Cuando tenemos situaciones de estrés, empecemos a tener situaciones de relajación. Y hay muchas personas que dicen, no tengo tiempo para hacer esto, pero tómese 5 minutos todos los días antes de acostarse a dormir para tener esas técnicas de relajación. Y en algún momento, como decía, esto va a ser progresivo. En algún momento ya no van a ser 5, van a ser 10. Y ni cuenta usted se va a dar de que están en estos procesos y le van a ayudar mucho al mejoramiento de la calidad de vida. Utilice técnicas de respiración y meditación. Esto es muy importante a la hora de realizar todas estas técnicas de relajación. Aquí tenemos una explicación de cómo sería una respiración correcta, ¿verdad? Entonces, más o menos la imagen nos habla del proceso de cómo tenemos que hacer una respiración correcta. Hay que inhalar profundamente, lentamente, profundamente, llevarlo siempre a que nos llenen los pulmones. Después vamos al área del diafragma, ¿verdad? Y por último lo vamos a exhalar correctamente. Entonces todo este proceso de respiración lo hacemos todos los días, a cada rato, cada 2 segundos, ¿verdad? Porque si no, no podríamos sobrevivir. Sin embargo, hacerlo correctamente nos ayuda a tener un pensamiento más claro, nos ayuda a despejarnos y a oxigenar el cerebro. Entonces todo esto es importante que lo vayamos aprendiendo, ¿verdad? Cuando hacemos técnicas de relajación, definitivamente vamos a hacer técnicas de respiración. Otra técnica que podemos utilizar es el automasaje en rostro y cuerpo. Nosotros mismos podemos hacer, ¿verdad?, masajes en nuestra frente, en nuestro cuello, que genera o que acumula muchísimo estrés. Podemos hacer masajes en la cabeza, en nuestra espalda, en nuestras manos. Todo esto ayuda a reducir los niveles de estrés y poder tener niveles de relajación más amplios. Ejercicios, ¿verdad? Exprimir un limón. Cuando ustedes se ponen al frente y hagan como si estuvieran exprimiendo un limón, lo abren y lo cierran, lo abren y lo cierran. La tortuga es contraer los músculos y soltarlos. Y el soldado de plomo también, vamos a contraer los hombros para arriba y los vamos a soltar. Todos esos ejercicios ayudan para la hora de empezar a liberar ese estrés. Cuando vamos a empezar a tomar decisiones sobre cómo estamos llevando el estrés, vamos a empezar a tomar estos ejercicios. La respiración, exprimir un limón, la tortuga, el soldado de plomo, ¿verdad? El contraer los músculos y relajarlos, eso ayuda muchísimo para que las personas puedan tener reducción de estrés. Esas técnicas de autocuidado son las que usted tiene que ir identificando. ¿Qué es lo que más me sirve? ¿Por qué me sirve esta técnica? ¿Por qué no me sirve esta otra? ¿Verdad? ¿Qué me gusta más hacer y qué no me gusta hacer? Y entonces usted va identificando qué puede ir haciendo. Por último, vamos a tener recomendaciones finales, ¿verdad? Buscar formas de crecimiento personal, lo que yo les digo, el tema del autocuidado, buscar lo que nos gusta, lo que me sirve, lo que no me sirve, de qué manera yo lo puedo ir adoptando. Aquellas prácticas que dejamos de hacer, las vamos a ir retomando. Si antes hacíamos muchísimo ejercicio y ahorita por el tiempo no podemos, vamos a ir ajustando esos tiempos para poderlo hacer y de qué manera lo vamos a ir haciendo. Buscar compañías agradables y optimistas. Muchas veces también nos rodeamos de personas que son muy negativas y eso no ayuda a la reducción del estrés, ¿verdad? Más bien lo aumenta porque nos ayuda o nos favorece a estar pensando de manera negativa.
Si nos buscamos compañías que sean optimistas, vamos a empezar a pensar de manera positiva. No depender del pasado, sino del presente. Ya lo que pasó no lo podemos solucionar. Podemos buscar alternativas de solución para que en un futuro esto pueda ser diferente. No podemos tampoco predecir el presente, sino lo único que podemos hacer es vivir el presente que tenemos, lo que estamos viviendo hoy, y buscarlo de una manera positiva. Estar activo haciendo algo placentero. Siempre busquen la forma de hacer algún ejercicio físico, cualquiera que sea. Si les gusta bailar, si les gusta caminar, si les gusta correr, si les gusta andar en bicicleta. Es importante siempre mantenernos activos y realizar esa actividad, porque eso nos genera hormonas de felicidad en el cerebro que nos ayudan a contrarrestar esas hormonas de estrés que generamos en ciertas situaciones específicas. Soñar, desear, sorprenderse es vital para la vida. Cuando vayamos al trabajo, veamos qué está a nuestro alrededor, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cómo llegamos al trabajo. Yo digo que vamos en piloto automático, entonces veamos qué hay a nuestro alrededor, disfrutemos del paisaje que nos presenta la vida. Hacerse respetar y amar, eso es muy importante, ¿verdad? Entre las técnicas del autocuidado está el autoestima, que es muy importante para nosotros también. El perdonar, dar y recibir afecto. Cuando hablamos de perdonar, el perdón no es para la otra persona, es para nosotros, ¿verdad? A veces nos enfrascamos en situaciones que no estamos perdonando y eso nos genera muchísimo estrés, pero cuando decidimos soltar y perdonar a esas personas o esas situaciones, el que se beneficia es uno mismo. Dar cuidado al cuerpo y a la mente, ¿verdad? No solo es hacer ejercicio físico, sino también técnicas de relajación, cosas que me hagan placenteras para mí, para mi mente. Aprender algo nuevo, ¿verdad? Introducirme en alguna cosa que tal vez había dejado anteriormente y quiero hacerlo nuevamente. Ponerse metas a corto y largo plazo, metas alcanzables, metas realistas que tengan que ver todo con mi autocuidado, con lo que yo estoy haciendo para cuidarme. Y buscar redes de apoyo y espacios sociales en los momentos en que pensemos que ya no podemos nosotros solos, que ya esos niveles de estrés nos están sobrepasando. Entonces todo esto es importante para que nosotros podamos reducir esos niveles de estrés. Importante identificar qué nos está generando a nosotros estrés, qué nos está generando estrés negativo y evitar que se convierta en un estrés positivo. Entonces eso sería de mi parte. Espero que las recomendaciones y todo les haya servido, que la información sea de utilidad para que puedan tener ese control sobre el estrés. Muchísimas gracias y que estén muy bien.